Bueno, bienvenidos, bienvenidas otra vez, una vez más. Veo caras nuevas, algunos ya sois repetidores, sois más veteranos, no sé cómo no estáis aburridos ya de oírme todo, cada vez. Bueno, lo dicho, bienvenidos de nuevo. Lo que hoy os quería explicar un poco era tratar el tema de las energías y la relación con la vibración personal. Porque es un tema que a mí me interesó hace mucho, cuando estaba estudiando el tema de Gurdjieff y otras cosas que os explicaré ahora, porque tiene mucho que ver con la calidad de vida que tenemos y cómo nos influencia esto en la vibración, la línea temporal a la que nos conectamos y el ritmo de la energía que podemos tener. Entonces, una de las cosas más importantes que aprendí o estudié en su momento, y esto tampoco es ningún secreto, es que evidentemente todos tenemos muchas fuentes de energía que nos hacen nutrirnos y nos dan la vitalidad que necesitamos. Sabéis que la energía, por ejemplo, que entra por la planta de los pies, por los chakras de los pies, es una energía muy importante para el sistema energético. También sabéis que nos podemos recargar por la energía que nos puede entrar por el séptimo chakra. También nos podemos recargar por la energía de los palmochakras, de la energía de los palmochakras de las manos. También nos recargamos comiendo alimentos, respirando, ¿vale? Hay muchas formas por las cuales el cuerpo humano, el ser humano, adquiere la vitalidad, la energía que necesita. Bueno, cuando uno se pone a ver la relación que hay entre esta energía y tu ritmo de vida, el sistema de control en el que estamos, cómo te afecta a tu realidad, te das cuenta de que realmente tienes que prestar mucha atención a la combinación energética que recibes, porque de eso depende la calidad de cómo se manifiesta tu realidad. Y es lo que os quiero explicar hoy, porque así si nos hacemos un poquito más conscientes de cómo la combinación de diferentes fuentes energéticas pueden hacer que tengamos una realidad u otra, una vibración u otra, podréis daros cuenta haciendo pequeños cambios en vuestra vida, cómo cambia vuestra calidad y vuestra realidad que veis cada día. Entonces, la explicación, evidentemente, que yo os cuento está basada en las enseñanzas de Gurdjieff. No sé si a alguno os suena. Gurdjieff era un místico ruso del siglo XIX que se pasó 30 años estudiando en Asia Central y que cuando trajo a Occidente muchos conocimientos que llamamos esotéricos o que llamamos metafísicos o como queráis decirlo, pues empezó a transmitir una información en un lenguaje bastante entendible que explicaba o explica, para mí sigue siendo una fuente de referencia, muchas cosas del funcionamiento del ser humano, del planeta, de la vida, de la creación y del universo. Entonces, sobre el tema de las fuentes de energía, Gurdjieff y sus enseñanzas distinguían tres fuentes principales que os cuento. La primera es la que os he dicho. Gurdjieff y las enseñanzas que se llaman el cuarto camino nos hablan de la energía, evidentemente, que asimilamos por los alimentos, la comida y la bebida. Y hablaba de carbono, le decía que esta energía, para distinguirla o para etiquetarla, le ponía el nombre de carbono. Así, a toda la energía que uno adquiere comiendo y bebiendo, pues le poníamos una C, y era una de las primeras fuentes en la ecuación de energías que el ser humano recibía. El carbono, evidentemente, es solo el nombre simbólico. El carbono es la suma de lo que uno recibe y adquiere comiendo y bebiendo lo que todos comemos y bebemos cada día, ¿vale? Entonces, la primera fuente pues era esta C, este carbono. En otras tradiciones esotéricas, a la energía que uno recibe de los alimentos y de la bebida le llaman la fuerza A, porque es otra forma de distinguir o de etiquetar esta nutrición o esta energía vital que recibimos. Sea una C o sea fuerza A, es un componente muy importante de lo que el cuerpo humano adquiere para vivir, nutrirse su día a día. El sistema de Gurdjieff o Gurdjieff y otras enseñanzas hablaban de otra segunda fuerza, que ya os he contado, el oxígeno. Evidentemente no os descubro nada que si os digo que si no respiramos nos morimos enseguida. Y el oxígeno era una fuente de energía vital para el ser humano, porque a través de él asimilamos el prana, la energía que viene de fuera. En el sistema de Gurdjieff el oxígeno es evidentemente una O mayúscula, es la segunda componente de la ecuación que determina la calidad y los componentes energéticos de los cuales nos nutrimos.
Por lo tanto, tenemos la C de carbono y la O de oxígeno. Pero había un tercer componente muy importante, de hecho el más importante, las impresiones energéticas. Gurdjieff decía que todo el entorno que nos rodea, evidentemente, nos influye. Tampoco os descubro nada nuevo. Si estáis en un entorno muy cargado energéticamente, uno se siente bajo, se siente cansado. Si estáis en medio del campo, que hay un entorno energéticamente muy alto, te sientes revitalizado. Le llamaban a esto las impresiones energéticas, porque la energía del entorno donde te mueves influencia, para bien o para mal, tu sistema energético, y eso puede hacerte subir tu vibración o bajar tu vibración mucho. En el sistema de Gurdjieff, a las impresiones energéticas las designan con una N de nitrógeno. ¿Por qué usaban una N? Porque como estas impresiones se transmiten a través del aire, y el aire está compuesto de nitrógeno, oxígeno y argón, como la canción de Mecano, pues sabéis que el nitrógeno es el 78-80% de la composición del aire. Por lo tanto, pues Gurdjieff asumía que todas las impresiones del exterior principalmente se transmiten a través del nitrógeno del aire que nos rodea. Así designó un sistema por el cual teníamos la ecuación de C más O más N, carbono, la energía del carbono, la energía del oxígeno y la energía del nitrógeno de las impresiones, que era lo que daba la calidad de la energía que cada uno de nosotros tenía y podía usar para su día a día, sus funciones y demás. ¿Vale? ¿Me seguís hasta ahora? ¿Se entiende? Entonces, claro, bueno, el oxígeno, no os he dicho, también se le llama la fuerza B en otras tradiciones esotéricas. El nitrógeno también se le llama la fuerza C. Entonces, si leéis libros de algún otro tipo de enseñanzas metafísicas, si os hablan de A, B y C, es lo mismo que cuando os habla de C, O y N, ¿vale? Lo digo porque se usan estas abreviaciones para hacerlo más sencillo. Entonces, no solo estas tres componentes de la ecuación eran importantes, sino lo importante era cómo se mezclaban. Y una de las cosas que Gurdjieff explicaba es que cuando tú mezclas carbono más oxígeno más nitrógeno, obtienes un resultado de una energía que él llamaba hidrógeno, y se representa con la H. De forma que el hidrógeno resultante de la combinación de lo que coméis, lo que respiráis y lo que os influencia el entorno en el que estáis, es lo que hace que tengáis una energía en vuestro interior muy baja, regular o muy alta, y de eso dependía vuestra frecuencia de vibración y nuestra calidad de vida. Para designar la calidad, porque esto se iba complicando y cada vez era un poco más específico, lo que se hacía o lo que se hace es ponerle un numerito a cada tipo de energía. Es lo que se llama la base, el octanaje. ¿Sabéis la gasolina? ¿Verdad que no es lo mismo ponerle al coche 95 que 98? Pues no es lo mismo comer un carbono 3 que un carbono 128, o un nitrógeno 12 que un nitrógeno 256. El numerito que Gurdjieff asignaba a los diferentes tipos de energía designaba si era una energía de muy baja calidad o de muy alta calidad. Cuanto menor es el índice, mejor. Al contrario que en la gasolina, que una Super 98 es más buena que una 95, en el sistema de Gurdjieff las energías con el índice menor son más puras. Un carbono 3 es una energía proveniente de los alimentos muchísimo más pura que un carbono 96. Un nitrógeno 12, que es un entorno muy sano, es mucho mejor que un nitrógeno 356, que es realmente un entorno tremendamente estresante. Y de esta forma Gurdjieff podía medir o designaba qué tipos de energías eran adecuadas para el desarrollo del ser humano. Porque la combinación de carbono, oxígeno y nitrógeno salía un hidrógeno resultante con un octanaje. Y el octanaje era lo que determinaba si una persona se estaba nutriendo con energías de buena calidad, de media calidad o de pésima calidad. Y todo lo que teníamos que hacer, o tenían que hacer sus alumnos o la gente que seguía este sistema, era buscar alimentarse, nutrirse, respirar y vivir en entornos
donde el carbono fuera muy bueno, el oxígeno fuera muy bueno y el nitrógeno fuera excelente, porque así conseguían un hidrógeno excelente que les permitía tener gasolina para cohetes en el interior del cuerpo. ¿Comprendéis lo que quiero decir? Entonces, claro, la combinación de todo esto daba este hidrógeno, y este hidrógeno era el resultante de la energía que uno recibe. Esta energía, como sabéis, se va acumulando en el cuerpo humano. Nosotros tenemos diferentes acumuladores energéticos. La gente que hace Tai Chi o Chi Kung, pues por ejemplo hablan de los tantiens, puntos, el caldero o el horno. Hay diferentes acumuladores de energía en diferentes partes del sistema energético que son los que reciben, guardan y almacenan esa energía que nosotros recibimos de la combinación de factores que os he contado. Entonces, claro, cuando tú acumulas en tu interior energía de muy buena calidad, tú tienes mucho potencial físico, mental, energético, emocional, espiritual. Si lo que acumulas en tu interior es energía de pésima calidad o de calidad regular, lo que tienes en tu interior es energía, vitalidad regular, que a duras penas nos sirve para levantarnos por la mañana, cumplir con nuestras tareas e irnos a dormir, pero no te permite realizar nada que te ayude a evolucionar, a salir, a saltar más adelante, porque has gastado la energía regular que todos tenemos en los acumuladores en tu día a día, y como esa energía no es la gasolina para cohetes que podríamos tener, simplemente se gasta, tienes que volver a dormir, volver a recuperarla y volver a salir. Y esta es la rueda que muchos de nosotros tenemos, especialmente en las grandes ciudades, que no acumulamos energía de suficiente capacidad, de suficiente calidad, para seguir avanzando cada vez más en nuestro desarrollo a niveles cada vez más altos. Porque todo lo que tenemos justo nos da para el día a día, ¿vale? Por eso la importancia de este tema. Claro, ¿cómo se relacionaba esta calidad de la energía con la vibración de la persona? Evidentemente, cuanta más energía de menor octanaje, cuanto el hidrógeno es más bajo, más vibración o más calidad tiene, más tu frecuencia de resonancia aumenta. Es decir, si tú te estás nutriendo con energías de muy alta calidad, tu frecuencia de resonancia es muy alta. Si tu frecuencia de resonancia o de vibración es muy alta, tu entorno se ajusta y tú vives en una realidad ajustada a esa vibración. Por lo tanto, estás en realidades o en espacios o en tu día a día que solo te ves involucrado en situaciones que concuerdan con esa vibración. ¿Me explico o no? Porque cuando uno vibra muy bajo te pasan todo cúmulo de desgracias, porque esa vibración está atrayendo eventos, sucesos y personas que vibran igual de bajo que tú. Cuando tú tienes una vibración personal muy alta, atraes personas, eventos y situaciones que vibran a esa vibración igual de alta. De ahí que era muy importante, o es muy importante, estar siempre en la frecuencia de resonancia más alta que cada uno de nosotros sea capaz de llegar. Además, esto se relaciona con las líneas temporales, que he estado hablando en la conferencia o que me habéis visto hablar en algún otro vídeo. Las líneas temporales son diferentes sucesos hipotéticos futuros a los cuales vamos llegando por nuestros libre albedrío, decisiones y pasos. Evidentemente hay muchos futuros hipotéticos y algunos tienen vibraciones muy altas y otros muy bajas. Cuando uno se engancha a una línea temporal muy alta, tú vas viviendo situaciones que te llevan cada vez a niveles más altos, más evolutivos, mejores para ti. Cuando uno está a una frecuencia muy baja, uno está en un nivel vibracional y en una línea temporal que te lleva o te hace atravesar situaciones, eventos y juntarte con personas que no son del todo adecuadas para nosotros. ¿Comprendéis? De ahí que era muy importante acumular muy buen carbono, muy buen oxígeno y muy buen nitrógeno para tener un hidrógeno buenísimo que repercutiera en nuestra frecuencia de vibración y te hiciera conectarte a una realidad más positiva y a una línea temporal pues mucho más agradable. ¿Se entiende la importancia de esto? Claro,
os voy a poner un ejemplo, porque hace poco leí un ejemplo de diferentes valores en un blog que se llama Detrás de lo Aparente, que os recomiendo, y que realmente explicaba súper bien los diferentes momentos del día por los que nosotros pasamos y cómo va variando nuestra frecuencia de vibración a medida que vamos ingiriendo diferentes carbonos, oxígenos o nitrógenos. Porque, por ejemplo, bueno, todos sabéis que cuando dormimos, el cerebro normalmente, bueno, el estado normal es un teta o un delta. Estamos entre 4 y 8 hercios de vibración. En un sueño normalmente profundo y reparador, el cuerpo está entre 4 y 8 hercios. Cuando te levantas por la mañana, normalmente estamos vibrando a unos 7,8 o 8 hercios, que es la frecuencia estándar de vibración de una persona. Las hay más altas y las hay más bajas. Pero imaginad que os levantáis por la mañana pues a una frecuencia bastante alta, por encima de 10 hercios, porque habéis descansado súper bien. Bueno, lo primero que hacemos todos es pegar una bocanada de aire, respirar, me acabo de levantar, un bostezo que no veas. Si vuestro oxígeno es bastante puro, pues incrementáis ya con la primera entrada de energía en vuestro sistema energético, vuestra frecuencia de vibración. Porque, por ejemplo, el oxígeno que respiramos en una gran ciudad suele tener un octanaje O24, es más o menos estándar. Pero si vives en el campo, igual tienes 1,12 o 1,6. El numerito, acordaros, cuanto más bajo, más puro. Entonces, claro, si tú lo primero que haces es levantarte y respirar un aire muy puro, acabas de entrar un oxígeno muy puro en tu sistema energético y acabas de conseguir que tu hidrógeno, el conjunto, suba, o sea, suba de calidad, baje de octanaje, y con eso sube tu frecuencia de vibración. Así que te levantas, te vas a lavar los dientes, te vas a desayunar, pero ¿qué pasa? Que la mayoría de nosotros desayunamos cualquier cosa rápido y corriendo. Te tomas un café, que es un carbono 96 más o menos, o te tomas un desayuno rápido de lo primero que he pillado en la nevera de ayer, y eso hace que de repente tu carbono, como es bastante bajo, te baje la vibración. Si estabas en 10 o 12 hercios después de haberte levantado, vuelves a estar en 7, con lo cual acabas de bajar tu frecuencia de resonancia solo por respirar y solo por desayunar. Imaginaros. Pero bueno, imaginaros que salimos de casa y, por ejemplo, estamos en 8 o 9 hercios de vibración, porque más o menos todos respiramos el mismo aire y más o menos todos comemos lo mismo para desayunar. Los cereales, las galletas, el café y el pan con mantequilla. Entonces, claro, os metéis en el coche y ponemos la radio, o simplemente el entorno, ya, hoy que llegamos tarde, hoy que hay caravana, qué deprimentes son las noticias que estoy oyendo en el mundo, qué mal está todo, uy, la crisis. Esto es un nitrógeno malísimo. Las impresiones que estáis recibiendo del exterior os hacen bajar vuestra frecuencia de vibración a 6 hercios, porque vuestro nitrógeno, el estrés, lo que estáis oyendo en la radio, las preocupaciones, lo que ya pensáis, uy, que tengo un día cargado de trabajo, madre mía, todo lo que tengo que hacer, el taxista de al lado que os pega un insulto porque os habéis saltado lo que sea. El nitrógeno que uno recibe nada más de levantarse por la mañana ya hace que vuestra frecuencia de vibración suba o baje. Y aún no hemos llegado al trabajo y hemos bajado 5 hercios la frecuencia de vibración. Con lo cual, claro, estás cansado, estás irritado, llegas estresado, llegas de mal humor. Es bastante normal esta situación. Lo que pasa es que evidentemente empieza la mañana. Tú llegas allí y dices, pegas un respiro bien grande, te pones a trabajar y venga, vamos a tranquilizarnos y a tal. Un buen respiro, entras un montón de oxígeno, sube tu frecuencia de vibración porque acabas de entrar un oxígeno, por ejemplo, 24 o 12 o lo que sea. Ya con solo eso, ya estás aumentando un poquito tu frecuencia de vibración. Comes a media mañana algo, procuras que sea algo, vamos a decir, sano, ¿vale? Aquí ya no entramos en definiciones. Consigues que tu carbono te suba un poquito más y consigues aislarte de tu jefe y de tus compañeros para que el nitrógeno no te moleste. A lo largo del día se suceden constantemente altos y bajos en lo que comemos, respiramos y sentimos. De forma que a lo largo del día todos nosotros estamos variando constantemente nuestra frecuencia de vibración. Si hemos conseguido llegar al final del día con un hidrógeno lo bastante bueno, cuando llegas a casa aún tienes ganas de hacer cosas,
porque no has perdido energía o has conseguido recuperar la fuerza vital que te ha dado pues comer bien, respirar bien y un entorno saludable. Claro, aquí ¿cuál es el componente más importante? El entorno. Las impresiones energéticas tienen mucho más peso que cualquier otra. ¿Por qué? Porque nuestro sistema energético no puede dejar de estar influenciado para nada de lo que existe alrededor nuestro. Entonces, el carbono evidentemente es muy importante, porque que comáis bien o que comáis mal os va a hacer sentir bien o mal. Pero el nitrógeno tiene polaridad, lo que no tiene ni el oxígeno ni el carbono. El nitrógeno, las impresiones, las energías del exterior pueden ser positivas o negativas. Y puede hacer que el hidrógeno, la H, tenga componente positivo o componente negativo, dependiendo solo del nitrógeno que recibís. ¿Me comprendéis? Imaginad que coméis tremendamente bien, pero tremendamente bien, una calidad impresionante que os da una energía impresionante, que vuestro aire, el oxígeno que respiramos, está normal, no hay mucha contaminación. Todo va a depender de vuestro hidrógeno, va a depender de cómo es vuestro entorno energético, mucho más que cualquier otra cosa. Porque por muy bien que comáis y por muy bien que respiréis, como vuestro nitrógeno sea pésimo, vuestro hidrógeno es pésimo y la energía que acumuláis no os da para mucho. Si desayunamos regular y respiramos regular, pero el nitrógeno tiene una calidad excelente, vuestro hidrógeno sube hacia las nubes y eso os da una energía impresionante. Es mucho más importante a veces la energía del exterior que nos rodea y que recibimos a través del sistema energético que lo que comemos o lo que respiramos. Es muy importante, ¿sabéis? Por eso es muy importante rodearse, procurar tener un entorno lo más sano energéticamente posible, porque aunque comáis regular y no podamos evitar la contaminación de la ciudad, la gasolina que vayáis a usar en vuestro día a día va a depender casi exclusivamente del entorno energético en el que os mováis en ese día a día. ¿Se entiende? Entonces, claro... Lo que pasa es que para ti, ¿qué es un entorno sano? Pues mira, sobre todo que tú puedas controlar, porque a veces tú no puedes controlar lo que los demás proyectan o el enfado de tus compañeros, pero que tú puedas controlar las emociones, el espacio en el que te mueves. Por ejemplo, que no te estreses, que no te agobies, que no te canses, no, pero que tú puedas controlar tu estado emocional, anímico y mental en todo momento. Por mucho ruido que haya alrededor, si tú consigues estar calmado y tranquilo, puedes evitar que ese nitrógeno negativo del exterior influya sobre tu sistema energético. Pero luego, si podéis evitar salir de la sala donde haya ruidos, salir del sitio donde todo el mundo esté gritando, o salir o apagar la radio, que no hace más que dar noticias negativas, eso va a contribuir a que evidentemente la energía del entorno esté mucho más sana. ¿Me explico? ¿Se entiende? Entonces, claro, aquí en la medida en que cada uno pueda, se trata de adecuar nuestro nitrógeno para que tenga un octanaje, un número muy bajo, una calidad muy alta, porque eso es lo que da el hidrógeno, la gasolina que nosotros usamos en el sistema energético. ¿Se entiende? Entonces, claro, esto que os cuento y que Gurdjieff explicaba de forma tan sencilla y tan magistral, también lo saben los de arriba, también lo saben los que nos controlan. Por lo tanto, forma parte del mismo sistema de control hacer que la gente coma muy mal, respire muy mal y tenga impresiones muy negativas. Es decir, una de las cosas que el sistema de control en el que vivimos procura hacer siempre es que la gente esté en el menor estado frecuencial posible. Esto espero que no sea ninguna sorpresa. El objetivo de esta fantástica Matrix en la que vivimos es que estemos siempre lo más bajo posibles, porque así somos lo más controlables o lo más dóciles y lo más tranquilos posibles. Entonces, claro, el carbono, ¿cómo se controla? Evidentemente a través de las comidas. Y ya sabéis que todo lo que es genéticamente modificado, lo que llamamos comida basura, lo que llamamos, bueno, muchas cosas que están precocinadas, que llevan 400 aditivos y tal, esto fue un carbono muy bajo. No sé si sabéis que la mayoría de las cosas que comemos provienen solo de 10 empresas.
hay 10 macro multinacionales que son dueñas del 90% de las marcas de todo lo que consumimos en el mundo. Si os fuerais ahora al supermercado, apuntarais las marcas, buscarais la empresa que los fabrica y empezarais a buscar la empresa matriz de todas las empresas, llegamos solo a 10 macroempresas a nivel mundial que gestionan todo lo que comemos. Por lo tanto, ya veis, ya os podéis imaginar que evidentemente el carbono es una forma muy fácil de controlar, porque a no ser que tú tengas un huerto urbano y aún así las semillas no sabemos si provienen de Monsanto o no, pues evidentemente es fácil de controlar. Pero bueno, la segunda cosa tampoco es tan difícil. El oxígeno que respiramos, la mayoría de los que vivimos en grandes ciudades no tenemos alternativa. Respiramos el aire que tenemos y la contaminación en grandes sitios es enorme. El oxígeno que respiramos aquí será mejor que el que se respira en Pekín, porque imagino que habéis visto fotos de cómo es la contaminación allí, pero sigue siendo peor que el que se respira en el Pirineo. Una persona que vive en medio del campo, evidentemente, y esto tampoco es ninguna sorpresa, respira un aire mucho más puro que eleva la calidad de su oxígeno y le ayuda a mantener su hidrógeno alto. Pero en una gran ciudad todos respiramos más o menos un aire estándar, que es un oxígeno más o menos de octanaje 24, que no es demasiado bueno, tampoco es el peor, pero no es demasiado bueno. Y gracias al sistema de vivir en grandes ciudades, también se nos mantiene de alguna forma con una calidad medioambiental que no nos mata, pero tampoco nos mantiene o nos deja estar plenamente sanos. Aún así, como el nitrógeno es la parte más importante, es la que más hay que cuidar si quieres mantener a la población en un estado lo más bajo posible. Por eso todo lo que constantemente recibimos son imágenes, noticias y cosas que nos hacen estar en un estado de preocupación, impotencia y ya imagináis. Nada más que pongáis la tele, ya lo sabéis, todo lo que aparece en las noticias son imágenes, sensaciones, impresiones y subliminales que nos mantienen con un nitrógeno muy bajo. Lo que pasa es que no nos damos cuenta. Tenemos un chip automático que ya tú pones la tele y tú estás ahí viéndola y estás en estado vegetativo, ni te enteras. Pero evidentemente el nitrógeno que recibes por lo que estás viendo o oyendo, todos los programas, no solo noticias, todo lo que sale por la tele, el nitrógeno que da es bajísimo. Y eso hace que directamente, sin que nos demos cuenta, la ecuación CON tenga un hidrógeno muy bajo, muy alto de número, muy bajo de calidad, y con ello sea que nosotros estemos en una frecuencia de vibración lo más baja posible. ¿Se entiende un poco? ¿Comprendéis? De ahí que evidentemente hay que saber alimentarse bien, porque es muy normal y muy obvio. Hay que intentar respirar de vez en cuando aire puro, pero hay que controlar sobre todo las impresiones energéticas que recibís en vuestro día a día, de la forma en la que consideréis y podáis, porque a veces estamos atados a una rutina y cuesta mucho salir de ella, pero a la mínima que podáis pensar en cambios para que vuestro nitrógeno sea de menor calidad, ejecutadlos, porque de ahí va a depender el hidrógeno que usáis en vuestros acumuladores internos y la energía que tiene vuestro cuerpo y vuestro sistema energético para haceros crecer y evolucionar, en vez de subsistir, que es lo que muchas veces, bueno, es lo que intentan que hagamos, intentan que subsistamos, en vez de hacer que nosotros podamos avanzar y crecer siempre. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Qué os parece? ¿Habíais oído hablar un poco de este tema? ¿No? Es muy importante. Dime. ¿Te refieres a ellos intentan, no? O los que controlan? ¿A quién te refieres exactamente? El sistema de control en el que vivimos tiene muchos niveles, muchas capas, ¿vale? Entonces, primero es muy complejo, pero puedes imaginarlo como una pirámide donde primero tienes los sistemas industriales, políticos y económicos que todos conocemos. A partir de ahí tienes grandes multinacionales y grandes corporaciones que ya no son a nivel local o normal, sino que son a nivel mundial, que deciden lo que oyes, deciden lo que lees, deciden lo que comes. Porque si os decía que, por ejemplo, había unas 10 empresas que controlan casi todo lo que comemos, hay 5 o 6 empresas que son las que controlan lo que oímos o lo que sabemos, porque la mayoría de agencias de información, periódicos, televisiones, radios e internet
está controlado o dependen de 5 o 6 macrocorporaciones solo. Y ya es un nivel donde solo hay 5, 6, 7 personas que deciden de qué nos enteramos y de qué no nos enteramos. Pero es que por encima hay otros niveles de los cuales ya no hay caras públicas, porque las personas que ya dirigen esas macrocorporaciones ya pertenecen a grupos selectos que tienen muchísimo poder. Y por encima incluso empieza a haber ya temas de sociedades que llamamos secretas, esotéricas y demás. Hay muchos niveles de esta pirámide de control y entonces cada uno tiene sus intereses y cada uno tiene sus propias agendas. En general, la agenda global es mantener a la masa en un estado semi-hipnótico, ya me entendéis. Y por eso se permite o se puede hacer que, como los que tienen el control arriba pueden controlar cadenas de distribución, alimentación, lo que oímos, lo que comemos y demás, aquí abajo, a no ser que seamos muy conscientes de esto, si no hubiera sido por Gurdjieff, probablemente muy poca gente entendería que nos alimentamos de diferentes formas y que podemos nutrirnos y mejorar nuestra calidad solo por cambiando estas fuentes de alimentación, pues este conocimiento estaría suprimido. Evidentemente habrá quien lo haya sabido toda la vida porque haya estado en grupos o en niveles donde esto se sepa, pero solo hace un siglo y pico que esto salió en libros en inglés para que todo el mundo lo pudiera leer. A partir de aquí uno empieza a darse cuenta de la importancia que tiene realmente cuidar la alimentación, lo que respiras y sobre todo el sistema energético que tienes y lo que entra por él. ¿Sabéis? ¿Qué tal? ¿Qué más? ¿Podéis hacer cambios? ¿Habéis pensado qué se puede hacer en vuestro día a día? ¿Sí? ¿O no veis forma de cambiar absolutamente nada? Porque una de las cosas más importantes es decir, bueno, sabiendo que tengo tantas formas de nutrirme y que la combinación de esas formas me produce que yo funcione con gasolina para cohetes o con gasolina para caracoles, ¿qué cambios puedo hacer para mejorar cada una de las 3 partes de la ecuación? ¿No se os ocurre? ¿Se os ocurre? ¿Cómo es vuestro entorno energético? A mí lo que me está pasando hace unos meses es que llego a casa y mi cuerpo me pide no poner la tele. Y entonces, bueno, vengo más o menos bien, ¿no? Pero me relajo, bueno, empiezo a meditar, etcétera, ¿no? Y yo creo que, bueno, mi cuerpo ya me pide lo que tengo que hacer. Entonces, tengo la tele, tengo Canal Plus, etcétera, pero hay muchos días que no veo la tele. Está muy bien. No veo la tele porque es que mi interior me dice, no veas la tele. Porque tú mismo... Porque he comprobado lo que tú dices, que como ponga la tele, mi estado de vibración se altera. Baja mucho. Y sobre todo por la noche, que te vas a dormir con una vibración tan baja que luego para tener un sueño reparador que te la vuelva a subir para el día siguiente cuesta horrores. No es lo mismo que te dé una mala noticia a las 9 de la mañana que a las 10 de la noche. Claro, si tu vibración baja ya desde las 9 de la mañana, pero es verdad, cada vez hay mucha más gente que ni tele ni nada que tenga que ver con qué mal está la cosa y estos temas. ¿Qué más? Comentarios. No seáis tímidos. Es una cosa que yo, por ejemplo, desde que estudié a Gurdjieff y me di cuenta lo importante que era, pues sobre todo lo miro muchísimo, Bueno, primero mi lista de la compra se ha reducido una barbaridad. Ya es que vamos al supermercado y hay tantas cosas que ya no compramos que a veces dices, es que siempre como lo mismo. Bueno, comes lo que puedes dentro de lo que hay, lo que tú crees que es mejor. Y luego sobre todo salir afuera a respirar aire puro y tratar de mantenerte, claro, yo trabajo en casa, tengo la ventaja, pues tener mi entorno lo más limpio posible, pero cuando sales por ahí, procurar que el nitrógeno que recibas sea lo más sano posible. Y así es como uno empieza a acumular energía en su interior, y cuando uno acumula energía es cuando puede despertar sus potencialidades, sus capacidades, sus crecimientos, etc. Porque todo, o sea, para que nosotros podamos despertar el potencial que tiene el ser humano, hay que tener energía, si no, no funciona. No podemos despertar nada que tengamos latente si no hay un surplus de energía que sirva para despertar eso. Entonces es muy importante que el hidrógeno sea muy bueno y que se acumule y no lo desperdiciemos en cosas que funcionen, que nos hagan perder la energía al día a día. ¿Vale?
¿Sí? Dime. Si yo me tomo una Coca-Cola, pero siento que realmente esa Coca-Cola me va perfecto, porque no sé, siento que viene a partir del sistema de creencias, ¿no? Si yo siento que para mí esa Coca-Cola me va a sentar perfecto, me va a sentar perfecto. Tú sabes lo que, bueno, la Coca-Cola, cualquier bebida energética, tiene un proceso muy interesante. Tú te la tomas y a los 10 minutos el ácido y bueno, todos los componentes que tienen, aparte de la cafeína que te hacen sentir bien y demás, empieza a producir que el resto de sustancias beneficiosas de tu organismo se empiezan a evacuar. Por ejemplo, al tomarte una Coca-Cola, lo que haces es que pierdes calcio, pierdes sodio, pierdes potasio, ¿vale? Porque es la Coca-Cola o cualquier bebida carbonatada, no entramos en marcas, cualquier tipo de bebida, la reacción química que produce y el subidón de azúcar que te da. Sabéis que tiene una Coca-Cola, cualquier bebida, tienen por lo menos 10, 15 o 20 cucharadas de azúcar, ¿vale? Os pega un subidón el azúcar en el cuerpo, también se dispara la insulina, se disparan otras hormonas, se pierde para contrarrestar, el cuerpo pone en marcha mecanismos de defensa para balancear lo que es que no quiero decir marcas, pero bueno, es igual, lo que la Coca-Cola nos está haciendo, y cuando a la media hora o a los 40 y tantos minutos se ha desaparecido el efecto de la Coca-Cola, no solo habéis perdido una cantidad ingente de sodio, de potasio, de calcio de vuestro sistema energético, que nos ha debilitado mucho más, sino que además la sensación que la cafeína nos da, por ejemplo, ya ha desaparecido. Entonces, no sé si sabéis además que la Coca-Cola tiene competencia. Todas las marcas de todo lo que existe en el mercado o bien pertenecen a Coca-Cola o bien pertenecen a alguna otra. Pero da igual qué tipo de bebida carbonatada tomemos, todas tienen el mismo componente y todas producen el mismo efecto. Cuando tú te tomas este tipo de bebidas, es lo que tú dices, te pueden sentar bien por los componentes químicos que generan en ti, pero el hecho, lo que hacen es pegar el subidón de azúcar, que es muy perjudicial para el cuerpo. Había una imagen que me gustó mucho hace mucho tiempo. En Estados Unidos han prohibido las Coca-Colas de litro, no sé si lo sabéis, no sé si las han prohibido, pero cuando alguien se toma la Coca-Cola de litro, es como tomar casi 250 o 300 gramos de azúcar. ¿Os imagináis cogiendo el bote de azúcar y metiendo 300 gramos de golpe? Eso es lo que hace un litro de Coca-Cola, ¿vale? Pues eso lo prohibieron porque la obesidad, evidentemente, y los problemas de diabetes y todo esto proviene de beber litros y litros y litros de bebidas carbonatadas. Pues cualquier tipo de bebida que te inserte tanta azúcar en el cuerpo y te haga perder tantos minerales y oligoelementos, lo que está haciendo es debilitar tu sistema físico para que estés más débil. Luego, caigas más enfermo más rápido, puedas tomar más medicamentos de las farmacéuticas que son los mismos dueños de la Coca-Cola y variados, y entonces sigas en la línea de mantenerte en estado de supervivencia. Estoy hablando de cantidades ingentes, no me malinterpretéis, que si os tomáis un Trinaranjus, una Fanta o una Coca-Cola, tenéis el subidón, a los 40 minutos habéis evacuado 4 cosas y ya está. Pero esto es algo normal, evidentemente ayuda a mantener el cuerpo en el estado más, en modo supervivencia posible y no en modo funcionando largo. No, que a nivel de comida, tú has podido comprobar o has leído que, por ejemplo, es mejor ser vegetariano que omnívoro, bueno, que comer de todo. Yo considero que estamos hechos para ser omnívoros, pero claro, aquí entra en juego la calidad de cada una de carne, pescado, frutas o verduras que comamos. Es decir, hay personas que son vegetarianas por convención moral, y está muy bien, pero también, por ejemplo, todas las verduras que comemos están llenas de pesticidas. Por otro lado, hay quien come carne, pero procura solo comer carne de una calidad tremendamente buena, etc. Yo creo que el tema de alimentarse va a depender mucho de las creencias de cada uno, de lo que cada uno considere necesario para su organismo y de cómo cada uno desee vivir respecto a el entorno en el que se mueve. Porque personalmente yo creo que el cuerpo humano está hecho para ser omnívoro, porque la creación, manipulación genética que nos hicieron tiene estas características. Aún así, va a depender de cómo vuestro sistema de creencias actúe para haceros reaccionar respecto a la comida de una forma o de otra. Porque si vosotros
creéis, y tiene que ver con lo que también comentabas, que comer carne es malo, os va a sentar fatal, pero os va a sentar como una patada, por muy buena que sea esa carne. Si creéis que comer carne es necesario por la vitamina B12, por no sé qué, no sé cuánto, no va a tener el efecto que tendría la persona cuyo sistema de creencias fuera el distinto. Aquí entran las convicciones personales muchísimo, porque lo que uno cree es lo que uno crea muchas veces, aparte de que evidentemente la vibración de la comida tenga importancia. No solo importa cómo se ha matado a un animal, porque esa es la energía que el animal desprende en el momento de la transición, pero la energía acumulada cómo ha vivido. Un vegetal, una verdura es igual, no solo importa, o sea, una verdura evidentemente no solo importa cuando la cortas lo que pueda sufrir esa lechuga, sino cómo esa lechuga ha crecido. Es la energía acumulada en el alimento a lo largo de toda su vida lo que luego nosotros nos ponemos. Y creo que depende mucho de las creencias personales de cada uno, cómo alimentarse adecuadamente. Pero sobre todo intentando eso, que la vibración de cada cosa que nos llevemos a la boca, sea lo que sea la más alta posible. ¿Has constatado que la comida que se dice ecológica realmente tiene más calidad? No, no hay forma de constatarlo porque no puedo medir la tenemos vibración. que creer que es ecológica y que... Claro, y que piensa que hay muchas marcas ecológicas que son propiedad de Coca-Cola, Heinz y demás. Pero es que esto lo tenéis en internet, podéis buscarlo, vais al supermercado, cogéis una marca de comida ecológica, miráis quién la ha producido, os vais a buscar la empresa y buscáis la empresa de la empresa y la empresa de la empresa. Y es la misma que ha producido la marca contraria, que se supone que no es ecológica. Hay zumo de arándanos ecológico que está hecho por Coca-Cola. Pero si la gente supiera que ese zumo de arándanos ecológico está hecho por Coca-Cola, la gente no lo compraría. Porque ya sabes que viene de la misma empresa que te hace precisamente lo contrario a lo que tú quieres. Tenéis que pensar que el nicho ecológico, a no ser que conozcáis al payés que ha cultivado la tal, es un nicho de mercado para las mismas grandes marcas. Es un nicho de mercado, porque cada vez somos más los que queremos comer sano y han descubierto una forma de colocar productos en el mercado con la etiqueta ecológico. Que no significa que sean iguales, peores ni mejores. Que hay ecológicos y ecológicos por otro lado, ¿vale? Yo me rijo mucho por la vibración que tiene cuando percibo la comida. O sea, a veces veo cosas que digo, esto está muerto, no lo como ni en broma. A veces noto cosas y digo, esto tiene vibración, me lo como. Es la sensibilidad energética que tengáis con lo que estáis, la relación con la comida. La verdad es que yo no recibo nada, Yo me pongo... Pues... Bueno, dime. ¿Cómo notas esa vibración de la alimento? Mira, la intuición, tú te pones ahí delante y te dejas llevar por la intuición. Y hay cosas que a lo mejor al principio no te das cuenta, pero hay cosas que te dicen, esto no tiene vida. Ninguna. Y hay cosas que notas que hay una cierta vibración. No creo que sea difícil, es simplemente un mínimo de intuición energética con lo que tienes delante. Yo lo que hago muchas veces cuando preparo la comida es que me gustan los colores. Y entonces me gustan mucho las ensaladas y me gusta mezclar colores. Y para mí eso tiene una Pues está. repercusión. Si eso te da intuitivamente un buen de esto, no hay un aparato para medirlo, o si lo hay yo no lo tengo. No. Es simplemente que algo te causa y dice, uy, esto no tiene nada, esto está muerto. Y otras cosas que dices, esto intuitivamente tiene energía. Sí. Que hablabas antes de, ¿no? que el carbono... Sí, los carbonos. Y pico, Sí. 200. Pero dices que no hay una manera de calcularlo. Con el oxígeno también es por intuición. Sí, claro. A ver, los porcentajes, los octanajes, es una medida que Gurdjieff explicaba en su tabla y, por ejemplo, a un café el estándar es un C96, por ejemplo. Gurdjieff decía que el oxígeno normal de una ciudad es un oxígeno 24. No tengo ni idea cómo se asigna este tipo de numeración a cada tipo de comida o de fuente energética. Pero bueno, aquello que vibra más bajo tiene un número más alto y aquello que vibra más alto tiene un número más bajo. Y el aire es lo mismo, un aire más puro, en el más puro de los campos sin ningún tipo de contaminación, podría ser un oxígeno 3 o un oxígeno 6.
¿Pero quién lo determina? ¿Cómo yo sería capaz de determinarlo, medirlo? No creo que nosotros podamos asignar, decir, estoy respirando 1,24. Yo no sabría cómo hacerlo. Sabría distinguir que estoy en medio del campo y que el aire es puro. Cuando salgo de la ciudad, enseguida se nota la frescura y la energía que tiene el aire en el ambiente. Se nota porque tú sales de un entorno urbano y contaminado y tú sabes cómo te sientes cuando respiras y te vas a medio del bosque, respiras y se siente diferente. Entonces, sin usar números, tú sabes que el aire de ese sitio es mucho más sano que el aire de la ciudad. Los números pues vienen por un sistema que Gurdjieff montó para explicar las calidades, pero no sé cómo se midieron, la verdad, no tengo ni idea. ¿Qué más? Es bueno tomar, iba a preguntar, si es bueno tomar complementos vitamínicos. ¿Por qué lo digo? Porque hoy la composición de los alimentos pues no es el mismo que hace unos años, supongo, ¿no? Los nutrientes que llevan son mucho más bajos y bueno, es por si tú crees que nos tenemos que si tienes falta tomar de algún alguno, suplemento. No. Claro, yo si me hiciera un análisis, me saliera que tengo deficiencia de alguna vitamina, intentaría compensarlo. Si existe, por ejemplo, algún producto natural que tuviera esa vitamina o ese mineral o esa proteína en cantidades ingentes, pues sería a ti borrarte de esto antes que el suplemento vitamínico. Pero yo no los he tomado nunca, o sea, no sé, no los he tomado nunca porque no me ha hecho falta. Pero, por ejemplo, si alguna vez me han dicho, tienes falta de vitamina C, pues me paso, bueno, me atiborro a mandarinas o a kiwis. Imagino que pueden suplir carencias o pueden suplir alguna falta, pero la idea, digo yo, sería, si te falta algo, ¿qué alimento tiene eso que me falta? Y meterlo en la dieta, pues en cantidades mucho más altas. Pero bueno, entiendo que a lo mejor hay personas que necesitan suplementos directos por la razón que sea. Bueno, chicos, ¿qué más? ¿Dudas, preguntas, ideas? Bueno. ¿Estarían un poco las ideas de este señor, Gurdjieff se llama. un poco en sintonía con las ideas naturistas de hace unos años? Es posible. Yo creo Porque que... hay esos baremos, ¿no? Claro, yo creo que cuando Gurdjieff se fue a estudiar todo esto, a recopilar todo esto, bueno, sus alumnos o sus enseñanzas dicen eso, que se pasó 30 años pues sacando a la luz todo el conocimiento que pudo. Entiendo que tenía muy claro que la naturaleza era muy sabia y que había que seguir las leyes de la naturaleza. También es verdad que el entorno industrial del siglo XIX no tiene que ver con el que nosotros vivimos ahora. Entonces, claro, probablemente, aunque la fórmula sigue siendo la misma, nos seguimos nutriendo de carbono, oxígeno, nitrógeno, probablemente las calidades de aquellos entonces no eran tan malas como las que tenemos ahora en algunos aspectos. Aún así, él desarrolló, no sé si él lo desarrolló, probablemente él lo aprendió de algún otro sitio. Claro, no creo que el hombre se lo inventara, probablemente él lo aprendió de algún otro sitio y simplemente lo trajo a Occidente en un lenguaje comprensible. La fórmula no ha variado, porque no varía, porque el ser humano no ha variado, lo que ha variado es la calidad de cada uno de los componentes que ahora nos metemos en el cuerpo. Porque sí que es verdad que a principios del siglo XX había una corriente muy fuerte en toda Europa por la industrialización también, ¿no? Y bueno, de gente que igual ni se llegará a conocer, ¿no? Porque han quedado un poco ya en el olvido, pero me ha hecho recordar un poco este señor a todas Es muy las personas, posible, ¿no? muy posible, Sí. muy posible. Sí, sí. Bueno, ¿alguna cosa más? Sí, bueno, eso lo... Dime. ¿Cómo controlas el carbono? Es eso, comiendo Con mi cosas, experiencia. comiendo cosas de altísima de la vibración más alta que puedas. ¿Y cuál es esa? Pues come frutas, verduras, carne y pescado y no comamos comida rápida, basura, fast food, yo no como de modificada Pasa genéticamente. que la fruta ya te están diciendo que no tomes. Claro. Yo tomo muchísima fruta, a mí me sienta genial. Que no sé Claro, cómo- tampoco sé, no sé lo que le han metido a la fruta, evidentemente, pero tampoco soy de los que quiere ser paranoico, es decir, tampoco quiero ir con miedo a comerme un plátano. No es el objetivo, que si no mi nitrógeno se sube por las nubes. Evidentemente, aquí hay que ser racionales y tener un balance, sabiendo cómo nos nutrimos energéticamente los componentes de esa fórmula,
usarla de la forma más racional y más sensata posible. Es que han salido muchos maestros sobre el tema este. Ujú. Entonces al final no sabes qué es lo más recomendable. Fíjate de tu intuición. Yo, si como algo o si voy a comprar algo y veo, o intuitivamente me viene, "Ay, eso está muerto", pues ya no lo como. A lo mejor estoy equivocado, pero intuitivamente algo en mi interior me dice que no coma eso. Y intuitivamente algo me dice que coma aquello. Pues me como eso. Ya está. Me fío de mis impresiones, a lo mejor no son correctas, pero es lo que mi cuerpo me está diciendo. Lo que decías tú, es lo que el cuerpo os pide en cada momento. O sea, que debe haber algo más del cuerpo que te está hablando y te está diciendo que comas otras cosas. El cuerpo es muy sabio. El Ahí cuerpo es está. muy sabio, hay que saber escucharse. Claro, Pues eso. es lo que hace que nosotros podamos saber a veces cuándo se está preparando una enfermedad o no vamos a estar bien, vamos a estar mal. Muy bien, ¿alguna cosa más? Pues nada, chicos, muchas gracias y ya sabéis, un poco a tratar de manejar bien la fórmula de la mejor forma posible y tratar de hacer los cambios que os sean adecuados para usar el hidrógeno más alto y que tengáis potencia, fuerza y gasolina para cohetes por vuestro día a día. ¿Vale? Gracias.